Todos. Bienvenidos a Mejorando Seres, herramientas para sanar. Soy Catalina Vesga y hoy quiero que hablemos del sentido de nuestras vidas. Uno, en la medida que va avanzando en su vida, como que va diciendo, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? Tanto que le hablan a uno que de la misión, el propósito de vida, y uno como que en la niñez no lo tiene como tan claro, de pronto entra al colegio y cuando le dicen a uno que quiere estudiar en la universidad, entonces empieza como a enfrentarse a todos estos conflictos como existenciales, ¿no? Yo para qué seré bueno, qué estoy haciendo aquí, qué debo estudiar, qué es lo que me gusta, y empieza como ese conflicto que además está como entre la adolescencia y la adultez, que le termina a uno como a definir la vida. Y empieza esa búsqueda que por donde le aterriza a uno información, la influencia obviamente de su familia, la influencia de los amigos, las carreras de pronto que hay que estudiar que están de moda, y de alguna manera uno como que se encuentra y no se encuentra, o se encuentra y se desencuentra. Y empezar a buscar ese por qué o ese para qué o esa actividad que le genera a uno como plenitud, felicidad, tranquilidad, no es tan fácil. En mi caso, empecé a acudir a muchas herramientas desde los 17 años, dentro de esa búsqueda como personal y espiritual que tiene que ver con mi misión y mi propósito de vida. Y poco a poco, a través de los años y utilizando diferentes herramientas, he podido llegar a encontrar muchas cosas que hacen parte de mi misión y mi propósito. Sin embargo, creo que faltan cosas por entender o asimilar alrededor de eso. Y hoy, precisamente, para poder entender cómo encontrar ese propósito de vida, esa misión de vida o ese proyecto sentido, como se llama en descodificación biológica, tenemos a Agustín Monzo del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Agus, bienvenido a Mejorando Seres, herramientas para sanar. Hola Cata, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, contento de estar acá y disponible para expresar toda la información que sea de utilidad en base a lo que es el proyecto y sentido o el propósito de vida. Ok, ¿cómo se entiende o cómo se conoce el propósito de vida, proyecto sentido a través de la biodescodificación? Perfecto, bueno, en realidad lo que vamos a hacer nosotros de la biodescodificación, o primero para introducir este tema, es explicar un poquito lo que es el proyecto y sentido, que hablamos nosotros que tiene que ver con las experiencias que viven nuestros padres incluso antes del momento de la gestación. El proyecto y sentido es todo eso que pasa durante y antes incluso de la gestación de un niño, donde a veces creemos que la personalidad se va creando en la infancia, cuando el niño tiene 6, 7, 8 años, que es verdad, pero muchas veces ya el niño nace con el 50% de la personalidad creada por las experiencias que se vivieron previamente. Entonces, hay un sentido, como nosotros siempre decimos, para el cual vamos a estar en este plano. No estamos por azar, no estamos por casualidad, sino que tenemos un sentido. Al igual que cualquier objeto, nosotros vemos que todo tiene un proyecto y un sentido. Una mesa tiene un proyecto y tiene un sentido. Una silla, lo mismo. Un automóvil, lo mismo. Es decir, por ejemplo, para poner otro ejemplo más, una lámpara puede ser una luz, tiene un sentido que es el de iluminar, pero para eso previamente hubo un proyecto. El proyecto es la idea que tuvo alguien de fabricar esto. Cuando eso se fabrica, va a cumplir ese sentido. Bueno, a nosotros como seres humanos nos pasa algo similar. Hay un proyecto por el cual nuestros padres, papá o mamá, deciden tenernos. Y cuando nosotros nacemos, y como dijiste, nos vamos haciendo adolescentes, vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, empezamos a cumplir ese sentido por el cual hemos sido creados. Ahora, hay dos cosas que tener en cuenta. Ese proyecto y sentido, que muchas veces viene condicionado, podemos decir, por la familia o por esas experiencias que se vivieron, me puede gustar o no me puede gustar. Si a mí me gusta lo que hago, a lo que me dedico, o como dijiste, la carrera que voy eligiendo, no hay ningún estrés, no hay ningún conflicto y no habría nada que descodificar. El problema está en cuando
no nos gusta o hay ciertos bloqueos en las profesiones. Yo he atendido muchos casos de consulta de personas que quieren dedicarse a algo que les gusta, que les apasiona, pero no pueden. Siempre se bloquean, cuando van a emprender eso que les gusta les va mal y se sienten atadas a una profesión que no les gusta o a un trabajo que no les convence. Bueno, eso muchas veces puede venir por situaciones del transgeneracional que, como les decía, vienen incluso desde antes de la gestación, hasta 8 o 9 meses antes de la gestación. Todos aquellos procesos o emociones que fueron viviendo nuestros padres pueden influir en nuestro proyecto y sentido o en nuestro proyecto de vida. Ok, pero entonces, claro, nos influye, tenemos información, pues hay una información básica desde la creación. ¿Cómo llegamos a esa información? O sea, ¿cómo podemos reconocer cuál es esa intención de creación con la biodescodificación? Perfecto. Bueno, nosotros siempre decimos que hay dos formas de poder obtener esta información. La primera forma, y que suele ser la más fácil, pero no todas las personas pueden acceder, es ir a hablar con nuestros padres o con nuestra familia de todo ese contexto emocional que se vivía durante y previo a la gestación. Cómo era la relación de papá y mamá, cómo era la relación amorosa, cómo era la relación en lo económico, cómo se llevaban, qué dramas vivían, porque en todo eso puede estar el proyecto y sentido. Para poner un ejemplo, una madre puede tener un proyecto de querer tener un hijo para cuando sea grande no sentirse sola. Entonces esa madre puede tener el deseo de tener un hijo, no solamente por tener un hijo y ser feliz, sino para tener a alguien con el quien de grande no quedarse sola. Entonces ese bebé que va a venir carga con un proyecto de acompañar. ¿Qué le puede pasar, por ejemplo, a esa persona en su vida, en la adultez? Tener dificultades para encontrar pareja. ¿Por qué? Porque su proyecto y sentido inconsciente tiene la información de que tengo que estar libre para acompañar a mamá, o puede ser para acompañar a papá, para que no queden solos. Entonces esa información puede ser heredada del proyecto y sentido. Si yo conozco toda esa información de mi familia, la puedo indagar, puedo cuestionar o puedo conversar con mis padres, puedo obtener muchísima información. Ahora viene la segunda pregunta: ¿qué pasa si no tengo a mis padres? O puede pasar que tengo a mis padres pero no me hablo con ellos, o no tengo personas cercanas a la familia para poder comunicarme y poder preguntar e indagar información. Bueno, tenemos que observar la pantalla de la vida, lo que nosotros hacemos, los trabajos que elegimos, las profesiones que tenemos, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan. Todo eso nos habla del proyecto y sentido. Si observo, por ejemplo, algo que me pasa a mí comúnmente y que siempre lo trabajo en consulta con las personas que quieren saber, bueno, no sé qué es lo que me gusta, no sé a qué me puedo dedicar, no lo tengo en claro, bueno, empezar a ver dónde siento, por ejemplo, que el tiempo se me pasa volando. Esa es una de las claves para encontrar también el proyecto y sentido. Cuando yo hago algo y siento que el tiempo se me pasó rapidísimo, eso porque muchas veces lo disfrutamos. Cuando no disfrutamos algo, al revés, se nos pasa mucho más largo, mucho más lento el tiempo. Entonces, si yo hago una actividad que ahí siento que el tiempo se me pasa volando, eso me puede hablar de lo que vine a este plano, de lo que vine a hacer a este mundo. También puede pasar, o la invitación que yo hago es: ¿qué harías si, aunque no te pagaran, lo tendrías que hacer igual? ¿Qué actividad harías? Si aunque no te paguen dinero, lo harías de la misma forma. O al revés, aunque tengas todo el dinero del mundo, tengas millones de dólares, ¿qué es lo que harías? Y ahí la persona muchas veces encuentra algo que dice: yo esto, aunque no me paguen, lo haría igual. O aunque me paguen, o aunque ya tuviera todo el dinero del mundo, lo seguiría haciendo igual. Bueno, eso habla de posiblemente un sentido por el cual vine a este plano, ¿sí? Sí, hay como varios caminos. ¿Qué pasa en el caso de, no sé, de un padre o de una madre que quiere saber el proyecto sentido de su hijo? ¿Cómo podría interpretarlo o cómo podría, ya sea, o darle fuerza, dependiendo de la intención o el objetivo, o de alguna manera reformar
si inconscientemente estaba haciéndolo vivir un proyecto sentido que de pronto no lo sienta coherente, pues su padre o su madre. Perfecto. Bueno, buenísima esa pregunta. Lo primer ejercicio que siempre recomendamos es que el proyecto y sentido podamos primero buscar el nuestro y después poder ayudar a nuestros hijos, poder identificar cuál es el de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil. Muchas veces si queremos descubrir primero el proyecto y sentido de nuestro hijo antes que el nuestro, se va a hacer un poco más difícil. Entonces el primer ejercicio es indagar en mi proyecto y sentido y a partir de ahí voy a indagar en el proyecto y sentido de mi hijo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo hago para saber o para ayudar a mi hijo? Bueno, analizando también el contexto emocional de previo a tener a mi hijo, qué pensamientos tenía, qué emociones tenía, el por qué o el para qué deseaba un hijo, aunque sea inconsciente, porque el padre o la madre puede decir, no, pero nosotros no esperábamos tener un hijo, nosotros no queríamos tener un hijo y vino. Bueno, hay un deseo inconsciente, pero hay un deseo al fin. Podemos ser deseados conscientemente o podemos ser deseados inconscientemente. Entonces, aunque sea inconsciente, hay un deseo de esa madre o ese padre de que ese bebé o que ese niño llegue al mundo. Ahora, ¿cómo ayudar y acompañar a nuestros hijos con esto del proyecto y sentido? Tratar en lo posible de ver a qué les gusta, qué es lo que les hace feliz y acompañarlos en ese proceso. Yo he visto muchos casos en la consulta donde los padres quieren que los hijos hagan, por ejemplo, lo que ellos como padres no pudieron hacer. Entonces ahí vienen esas frustraciones, donde el padre quiso ser futbolista y no pudo cumplir su sueño. Entonces va a tener un hijo para que el hijo sea futbolista. Resulta que ese hijo crece y le empieza a gustar la música, por ejemplo, pero claro, para esa familia está prohibido ser músico, o para ese padre le prohíbe ser músico. Tiene que ser futbolista porque es su sueño frustrado, el del padre. O hay familias de médicos, familias de abogados que se repiten, y no importa lo que te guste, hay que seguir el legado de la familia. Entonces ahí muchas veces que estamos creando inconscientemente personas infelices. No estoy diciendo que sí, que tiene que hacer algo distinto. Quizás le gusta hacer lo mismo que la familia y es feliz. Perfecto. No hay ningún estrés, no hay nada que buscar. Ahora, el problema está en cuando la persona quizás no es feliz, no se siente plena y muchas veces lo que pasa con el proyecto y sentido es esto, que las personas se dedican a algo que no les llena, pero es la información que le trajo la familia. La familia lo condicionó para hacer esto, para estudiar esto. No importa si te gusta o no. Hay que buscar un trabajo estable o hay que buscar estudiar esto que es lo que estudió la familia. Entonces, ¿cómo acompañarlo? Tratar de brindarle esa libertad donde puedan elegir su propio camino y como yo siempre digo, venimos a ser felices también. Nos han enseñado con nuestro proyecto y sentido también que venimos para solamente fabricar más familia, familias, tener hijos, tener un trabajo estable, comprar una casa y ya está. Y eso es la vida. Eso puede ser un concepto que puede venir de la familia, de la cultura, y yo siempre digo, no nos dijeron que venimos a ser felices también. Entonces no solamente vine a tener una familia, un trabajo y una casa, vine a ser feliz. Y en esto de ser feliz puede ser parte de hacer lo que me gusta, poder realizar las actividades que me apasionan, y no necesariamente puede ser formar una familia o comprar una casa. Hay que ver que para cada persona puede ser distinto. Ok, tengo otra pregunta, Agus, y tiene que ver con lo que acabas de decir, que viene de la familia. ¿A uno como hijo le influye el proyecto sentido de los padres? Eh, Puede ser, sí, pero yo creo que más influencia tiene, porque el proyecto y sentido de los padres vendría a ser lo que vivieron los abuelos en el momento previo a la gestación de esos padres, ¿no? Yo siempre digo que todo en la familia va a influir. A veces repetimos cosas que vienen desde una cuarta generación, ¿sí? Desde una cuarta generación de la familia, de nuestros bisabuelos o incluso un poco más arriba también, heredamos ciertas conductas, patrones o comportamiento. Entonces hay un nivel de influencia en lo que pasó más arriba. Pero yo creo que la base del proyecto y sentido o la parte que más influencia tiene
es en todo el contexto que va desde antes de la gestación hasta puede ser los 3 años de vida del niño. Es decir, todo lo que pase en ese contexto también va a influir en lo que puede vivir ese niño después de adulto. Ok, o sea, de alguna manera puede interferir, de alguna manera viene pues como la parte transgeneracional a través de la familia, sobre todo pues se ve como en las profesiones, ¿sí? Pues se puede identificar más fácilmente si se ve a través de de las profesiones, porque pueda que inconscientemente haya otro tipo de conductas que vengan desde el transgeneracional y que pues, estén afectando el proyecto sentido de las personas. Y de alguna manera sí es importante hacer conciencia primero de su proyecto sentido antes de pensar en el proyecto sentido de los hijos. Em, sí estoy bien, ¿no es cierto? Respecto al tema. Sí, sí, sí. Em, yo quiero como aclarar. Una película que... Sí, No, perdón. dale, Agus, ¿qué vas a decir? Una película que recomendamos siempre en biodescodificación y donde se ve puramente esto del proyecto y sentido es la película Coco. En la película Coco se puede ver cómo, sin hacer un spoiler por si alguien no la vio, cómo alguien en la familia se quiere dedicar a una profesión que es la música, pero en esa familia no lo dejan. Y en realidad cuando viajas un transgeneracional para ver la historia, se encuentran con que hubo alguien donde hubo una historia donde esa familia la pasó mal y quiso evitar a toda costa que se repita eso. Por lo tanto, le negaban a Miguel, creo que se llamaba, que estudie, por ejemplo, o que haga música, porque la música para esa familia era un estrés. Y eso venía por un estrés transgeneracional. Entonces, esa es una de las películas donde se ve exclusivamente la relación del proyecto y sentido y también del transgeneracional. Sí, sí, es Eso quería un muy comentar. buen ejemplo de conciencia del transgeneracional y de los objetivos que tiene uno o metas planteadas en la vida y cómo pues lucharlas si toca. A mí la palabra luchar no me gusta porque me parece que es difícil, pero cómo facilitar mejor el proceso para lograr lo que uno quiere hacer. Bueno, yo Así quisiera es. compartirles dentro de mi evolución del proyecto Sentido y de específicamente algunas adaptaciones sí he tenido que ir hacia como el transgeneracional para encontrar respuestas de sanación específicas. Los dejo en punta para contarles esa historia más adelante. Por hoy les doy las gracias por escucharnos. Le doy las gracias a Agustín Monzo del Instituto Americano de Descodificación Biológica por abrir este espacio con nosotros en este episodio de Mejorando Seres para Herramientas para Sanar. Muchísimas gracias, Cata. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido la información y que nos volvamos a encontrar Bueno, nuevamente. un feliz día, tarde y noche para todos. Espero que nos escuchemos pronto. Gracias.